Bienvenidos a TheProx. El día de hoy haremos lo que es transistor en un circuito de polarización fija. Muy bien, lo que tenemos que entender en este caso, en lo que sería en esta configuración, es que al principio existían condensadores acoplados en la entrada y en la salida, ¿verdad? Muy bien, estamos trabajando en lo que sería en una tensión continua y los condensadores se comportan como un circuito abierto y quedaría de esta manera. Muy bien. Dentro de este circuito observamos que tenemos un transistor. Sus partes tenemos lo que sería base, emisor y colector. Y este circuito lo podemos expresar de esta manera, ¿verdad? Miren, tenemos lo que sería en este caso la tensión que está aquí, continua, ¿verdad? Su polaridad menos más tenemos lo que sería en este caso su resistencia en la base de 250 kiloohmios, ¿verdad? Tenemos lo que sería en este caso lo que sería la resistencia del colector, 1.5 kiloohmios, ¿verdad? Y tenemos lo que sería la tensión DC de 12 voltios, ¿verdad? Igualito, más, menos. Y el emisor. Muy bien. Ambos son iguales. ¿Para qué expresamos así? Lo expresamos para poder aplicar en este caso mallas, ¿ya? Mallas, ya sea en la entrada y en la salida. Muy bien. Pero antes de eso, nosotros tenemos que utilizar ciertas relaciones, ¿verdad? Ciertas relaciones. En este caso tenemos la corriente del colector es igual a beta, la corriente de la base. Este beta es la ganancia. Tenemos la corriente del emisor que es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Tenemos lo que sería el voltaje de base emisor que es 0.7 voltios. Muy importante saber esto. Muy bien. Una recomendación también, hay que tener mucho cuidado. En este caso, la polarización es menos más, ¿verdad? Tenemos un voltaje positivo. Va a haber ciertos casos donde les podría dar, en este caso, un voltaje negativo y solamente cambiamos lo que sería la polaridad. Mucho cuidado. Muy bien. Lo que vamos a tener aquí son mallitas, ¿verdad? Tenemos en esta parte la primera malla. Vamos a poner malla 1. Y tendremos otra mallita que sería de esta parte, ¿verdad? Tendríamos malla 2. Muy bien. ¿Qué hacemos? Nosotros podemos en este caso aplicar en la malla número 1 lo siguiente. Miren, siempre muchachitos, hay que tener en cuidado la polaridad, ¿no? En este caso, nuestra mallita 1, extiendo a la derecha, menos más. En este caso, todo lo que es la resistencia tiene, en este caso, baja a tener una tensión, ¿verdad? O sea, de más a menos, recuerden, de más a menos. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos en este caso lo que sería el voltaje de la base emisor, ¿verdad? Que en este caso sería también más menos, recuerden, más menos. Pero ya no le voy a poner, pero recuerden que es más menos. Muy bien, comenzamos. Si nosotros tomamos lo que son en este caso los dos primeros componentes de la polaridad, trabajamos con los primeros componentes de la polaridad. O sea, primer componente, tenemos otro componente que sería el voltaje base emisor, ¿no? Muy bien, trabajamos entonces, tenemos menos 12 voltios, ponemos aquí menos 12 voltios, más, ¿cuánto? Que sería en este caso 250 kiloohmios, ¿no? Por lo que sería la corriente de ¿quién? De la base. Más lo que sería en este caso voltaje base emisor.
Muy bien, ya tenemos todo. Este es igual a 0. Pero dentro de las relaciones observamos que ya tenemos lo que sería voltaje base emisor, que en este caso vale 0.7 voltios. Podemos reemplazar ese dato dentro de aquí, ¿no? Muy bien, quedaría de la siguiente manera. Menos 12 más 250 kiloohmios, la corriente de la base, más 0.7 voltios. Esto es igual a 0. Muy bien. ¿Qué pasa? Miren, observen. En este caso, lo que vamos a hacer es mantener la corriente de la base en el primer miembro, y lo que son en este caso la tensión y el voltaje base emisor lo llevamos al segundo miembro, ¿ya? Quedando de la siguiente manera: 250 kiloohmios, la corriente de la base es igual a 12, ¿verdad? Menos, aquí pasa con más, menos 0.7. Muy bien. Quedando así, en este caso, que nuestra corriente de base va a ser igual a lo siguiente. Corriente de base será igual a 0.0452 miliamperios. ¿Ya? Muy bien, ya tendríamos lo que sería la corriente de base, ¿verdad? ¿Podríamos hallar lo que sería la corriente del colector? Claro que sí, podemos hallar con esta relación donde dice lo siguiente, ¿no? La corriente del colector es igual a la ganancia por la corriente de base. Muy bien. La ganancia en este caso nos da que es 80. Reemplazamos 80 por la corriente de base, que en este caso es 0.0452 miliamperios, y resultando la multiplicación de la corriente del colector, 3.616 miliamperios. Muy bien. Pasamos a lo que sería en este caso a la malla 2. Recuerden en este caso que en este caso la polaridad de la base y el emisor es más menos, ¿ah? Igualito acá, la polaridad en este caso colector emisor es más menos. Muy bien. Seguimos. Tomamos los primeros componentes de polaridad, menos 12 más 1.5 kiloohmios multiplicado por la corriente de ¿quién? Del colector, más voltaje colector emisor. Este es igual a 0. Muy bien. Necesitamos en este caso voltaje colector emisor. Ya tenemos como dato lo que sería la corriente del colector, ¿verdad? Voltaje colector emisor será 12 menos 1.5 kiloohmios por, en este caso, la corriente del colector, que en este caso es 3.616 miliamperios. Voltaje colector emisor será lo siguiente, ¿no? La multiplicación de 1.5 kiloohmios por 3.616 miliamperios, el kilo en este caso con el mili se van y solamente quedaría la multiplicación de 1.5 por 3.616, ¿no? Que en este caso sería 5.424. La multiplicación de estos dos. Por consiguiente, el voltaje colector emisor será la diferencia de 12 menos 5.424, quedando 6.576 voltios. Muy bien. Ya tenemos todo, ¿no? Tenemos lo que sería
la corriente de base, tenemos la corriente del colector, tenemos el voltaje colector emisor. También podemos hallar en este caso la corriente de emisor, que es la suma del corriente de la base más la corriente del colector. Muy bien. Cuídense, nos vemos en la próxima.